Empieza la hora cero para decidir si el Congreso aprueba o no más impuestos para los colombianos, como lo contiene la polémica ley de financiamiento que impulsa el gobierno nacional. ¿Qué impacto va a tener la posibilidad de ampliar el IVA al 80% de la canasta familiar? ¿Se van o no a gravar las pensiones? El representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, es prácticamente, el presidente de las comisiones del Congreso. El balón está, usted es el dueño del balón con esta ley de financiamiento reforma tributaria. No, hombre, buenos días. Ojalá yo tuviera esa posibilidad de ser el dueño del balón. Pero usted es el que coordina, el que va a estar liderando todo eso en el Congreso desde hoy. Lidero las discusiones, pero el dueño del balón es el Congreso, en pleno. Y también, por supuesto, los acuerdos con toda la sociedad, con los gremios, los sindicatos, los pensionados, con las ligas de usuarios, de consumidores, con el gobierno. Sobra decir que usted va a votar sí. Yo voy a votar sí algunas cosas, las buenas, y voy a votar no las malas. Empecemos a ver cuáles buenas hay en todo eso. Perfecto. En todo ese gran proyecto de ley de financiamiento. Se busca para el próximo año un presupuesto de 259 billones de pesos. Eso ¿cierto? fue ya aprobado. Eso fue ya aprobado en octubre de este año. Para este año eran 235, ¿cierto? Correcto. Se aumenta 25.6 billones de pesos el presupuesto y resulta que el gobierno se da cuenta que le faltan 14. ¿Estoy mal? No, está bien. Lo que pasa es que en este presupuesto de los 259 billones, aquí, no están las fuentes de ingreso que garanticen este recurso. Se aprobó desequilibrado. La diferencia entre ingresos y egresos es de 14 billones de pesos. ¿Pero cómo así que se aprobó desequilibrado? Entonces fue irresponsablemente aprobado. No. La Constitución permite que un presupuesto se apruebe desequilibrado. Así falte plata. Así falte, pero que se acompañe de una ley de financiación para completar eso que falta, que es en lo que estamos. De ahí que se llame ley de financiamiento. Correcto. ¿Y por qué estamos en eso? Pues, hombre, porque la salud necesitaba 3 billones de pesos más para financiar el régimen subsidiado, porque Obras Públicas necesitaba más de 2 billones de pesos para una cantidad de proyectos que están en marcha, porque el Ministerio de Minas, porque el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué se aumentó el presupuesto en casi 26 billones de pesos si el mismo gobierno dice, hombre, hay que hacer austeros, hay que ahorrar, hay que evitar más impuestos? Lo importante es ver en qué se aumentó, si es en funcionamiento o es en inversión. Hay una herencia muy mala, realmente lo que se aumentó en nómina en los 4 años del gobierno anterior es 6.4 billones de pesos. Por eso este gobierno está proponiendo un plan de austeridad de más de 7 billones de pesos. Se crearon 27 instituciones alrededor de los acuerdos de La Habana, entre otros. Entonces, este gobierno tiene que tener las facultades, el tiempo, porque una de las fuentes de recursos está en el bolsillo de los colombianos. Es disminuir el gasto. No, y está en el bolsillo de los colombianos, por lo que uno se ha dado cuenta. Pero es disminuir el gasto también. Esa es una fuente de recursos. Que el gasto burocrático, el gasto infértil, el gasto innecesario se convierta en inversión social, que es lo que necesitan los colombianos. Pero inversión social que va a salir del bolsillo de los colombianos. Mire, 11 billones de pesos. A eso le apuesta el gobierno recaudando, claro, con más impuesto del IVA, el 18% ampliándolo al 80% de la canasta familiar. 11 billones de los 14 billones van del IVA. Sí, es cierto, pero esa es la propuesta. Usted toma, no es lo que vamos a aprobar. Yo sé que a usted le encanta el tinto. Sí. ¿Cierto? ¿Ya se tomó tinto esta mañana? Claro que sí. ¿Con IVA o sin IVA? Apetitoso. Hoy el tinto tiene un IVA del 5%. ¿Y se le va a subir al 18%? Se le iría a subir si el Congreso lo aprueba, pero no lo vamos a aprobar. Eso no se va a aprobar. Nosotros, el IVA generalizado a la canasta familiar del 53 de la canasta familiar que hoy se graba, para pasarlo al 80, eso ya definió el Congreso que no lo vamos a hacer. Vamos a excluir todavía lo que es la canasta básica esencial, todos los alimentos, todos los alimentos que consume la clase media y las clases menos favorecidas. El arroz, la papa, la panela, el maíz, los cárnicos, los lácteos, los huevos, los frijoles, todo eso se tiene que excluir, porque lo que no podemos Entonces, hacer... ¿de dónde van a salir
pues bueno, vamos a buscar otras fuentes. Por ejemplo, los dividendos. Hombre, los dividendos que reciben las personas, tanto jurídicas como naturales, pues que hagan parte de la masa global de ingresos que tiene una persona. ¿Eso está ya en este Eso proyecto, en la ponencia? No, eso no está. Es que Porque la ponencia es la que uno no conoce. hay. Empezamos la discusión ayer. La ponencia va a estar por ahí a finales de este mes, pero esa es una de las ideas que tenemos. Y hay muchas otras ideas. El gobierno dice que no hay plan B. El gobierno dice que no hay plan B, pero el plan B es el Congreso. Ese es el plan B, sacar un proyecto distinto, muy distinto al que presentó el gobierno. Tenemos a esta hora participación de nuestros televidentes a través de las redes sociales, numeral golpe al bolsillo. Hanna dice, no me parece justo que en un país donde hay más personas con estrato bajo, donde hay muchas madres que deben salir a trabajar para sostener una familia, donde la plata a duras penas alcanza, donde hay miles de niños que se están muriendo de hambre, suban el IVA. Totalmente de acuerdo. Precisamente para no subir el IVA a los bienes esenciales de la canasta, porque el proyecto mantiene como exentos los servicios de salud, los de educación, los servicios de transporte, pero no mantienen los alimentos. Nosotros vamos a sacar los alimentos. Y a las personas de los deciles más pobres, el 1, 2 y 3 deciles, o sea, se dividió en 10 deciles la población, los más pobres se les va a devolver anticipadamente 51.300. Ya vamos a hablar de ese tema. Pero para referirnos al... Claro, hablemos del impuesto de renta. Hay mucha polémica alrededor de ese tema. Sí, señor. Es que se va a aumentar. A ver, para las personas naturales se va a mantener, digámoslo, como está hoy. Pero de algunas personas naturales que tienen unos ingresos muy grandes, más de 50 millones de pesos mensuales, se les va a subir gravosamente el impuesto que hoy pagan muy poco. Eso es como una modificación, pero también ahí está incluido una rebaja para las empresas, la tarifa del 33 al 30, ¿ok? Sí. Algunos han dicho de que eso es para las grandes multinacionales. No, el 90% de las empresas en Colombia son micro, pequeñas y medianas. Es a ellas a las que más les va a beneficiar, porque no podemos seguir con una carga tributaria enorme sobre las empresas, lo que hace que la inversión se vaya del país y las empresas generan riqueza y generan empleo. Es que las empresas... Pero también las empresas, ¿se acuerda usted que en la reforma, no me acuerdo muy bien si fue en la del 2014, que le quitó los parafiscales y demás que los tenía que pagar los empleadores? Es decir, se les quitó una carga. Se les quitó una carga, pero de todas maneras, con esa carga que se les quitó, Colombia está clasificado como uno de los países del mundo con más tasa, con más gravamen a las empresas. Por eso las inversiones se desplazan para Chile, para Perú, para México. Nosotros no podemos dejar de ser, digámoslo, competitivos, no podemos. Entonces, a eso se debe esa disminución. Y cuando se habla de empresas, aquí la gente tiende a pensar en los más grandes. Pero es que ese cuento no lo han vendido, representante. No lo han vendido. Sí, me acuerdo que eso ocurrió algo inclusive con las horas extras y demás, que decían que era para mejorar el empleo, mejorar las condiciones de trabajo. ¿Y quién puede decir que no se mejoró? Pues los resultados y los indicadores que hablan de un desempleo. Venimos de un desempleo del 18, el 19% al 8, al 9 o al 10. En fin, tenemos participación también a esta hora de otros televidentes. Golpe al bolsillo. Nico Moreno dice, gobierno, no busque más. Con la plata que se llevan los corruptos sería más que suficiente. También tiene razón. Hay que combatir la corrupción decididamente. No como dicen algunos que con más leyes. Mire, todo eso está en las leyes, es aplicarlas, es quitarles los bienes, es hacer la extinción del dominio. Lo que pasa es que el concepto de corrupción es un concepto muy genérico, pero si los recursos se manejan bien, y yo tengo confianza en que el gobierno de Iván Duque los va a manejar bien, con honradez, y que va a generar una política de austeridad, pues los recursos tendrán que rendir más. Impuesto a pensiones. Ese es un ¿Sí va a ir o no va a ir? Como está propuesto, yo creo que no. Aunque realmente está propuesto para pensiones de más de 5 millones de pesos, que es donde está el 94% de los pensionados en Colombia. El 94%. Pero de todas maneras... Pues porque la gran mayoría no alcanza ni siquiera a pensionarse. Los que no alcanzan o no alcanzan... No, o de los pensionados, la gran mayoría están por debajo de 5 millones. No es porque no alcancen a pensionarse. Yo me estoy refiriendo a los pensionados, que ya se pensionaron. El 94% están debajo de los 5 millones. Pero a mí sí me parece que ese es un concepto que hay que estudiar, porque un pensionado
adquiere la pensión con un 75% del último sueldo, o sea, ya tiene un 25 menos. Y los aumentos cada año son sobre el IPC y no sobre lo que crece el salario mínimo. Entonces, cada año están perdiendo poder adquisitivo. Sí, pero... Y además tiene otro problema, y es que hacen un aporte para salud del 12%, que es un aporte. Eso le iba a decir yo, que le prometieron inclusive a los pensionados que se lo iban a bajar. No es que le prometió, el Congreso lo aprobó, el gobierno lo objetó y la Corte le dio razón al gobierno. Sí. Hablemos ahora de otra de las posibilidades que está contemplada y es la de ponerle IVA a la venta de los inmuebles de segunda. Eso Eso está es ahí. absolutamente inconveniente. Eso estando, yo creo que lo tenemos que sacar. Es que lo que no podemos es afectar el mercado O inmobiliario. sea, si alguien hoy tiene un apartamento de segunda y lo fuera a vender, como está concebida la Sí, idea, porque está planteada así. Tendría que pagar un 19%. 19%. Es una locura. Yo creo que eso lo vamos a tener que excluir porque eso frenaría el mercado inmobiliario, frenaría la construcción, que ese sí es un verdadero generador de empleo. Eso sería casi que hacer tomar una mala decisión. Por eso la propuesta nuestra es sacar eso para que las operaciones inmobiliarias de segunda no tengan ese gravamen. Hay un plan B que han planteado los congresistas, algunos señor. de ellos. Por ejemplo, vender algunos activos del Estado, ¿cierto? Imponer o revivir un impuesto a las mineras y petroleras. ¿Eso sí se va a contemplar? Hay muchas ideas. No es imponer un impuesto, sino impedirles que deduzcan, que hagan más chiquitos los impuestos que pagan las petroleras. Sí. Eso hay que analizarlo muy bien para no ir a resentir la inversión y nos quedemos sin el petróleo que estamos necesitando buscar. Pero también hay otras ideas. Por ejemplo, las operaciones interbancarias entre los bancos tienen unas comisiones y esas comisiones no tienen IVA. Eso hay que revisar cómo lo vamos a ubicar. Pero si hay tantas ideas, representante, Hay como usted me lo muchas. está planteando, ¿por qué el gobierno dice que no hay plan B? No, lo que pasa es que el plan B, como muy bien lo dicen, puede que no lo tenga el gobierno, pero lo tiene el Congreso. Porque es que este es un país donde hay pesos y contrapesos. El gobierno hace una propuesta y el Congreso aprueba otra. No hay ninguna reforma tributaria que haya entrado al Congreso y haya salido como la presenta el gobierno. Veamos ahora lo que usted mencionaba de el IVA que va a ser compensado para las familias más vulnerables de Colombia, ¿cierto? Que son cerca de 4.300.000 hogares, ¿no? Así es. Y 12 millones de personas. 12 millones o de 13. personas. A estas personas, ¿cómo se les va a devolver? Bueno, como hoy se hace, hoy a Familias en Acción, hoy 29 millones de colombianos tienen al menos un producto financiero. Pero los que no lo tienen, los que están en las zonas rurales, pues hay unos corresponsales bancarios y no bancarios y hay, digámoslo, unos giros postales. Yo no voy a decir los nombres de las empresas que los hacen, pero hacen giros postales. A través de ese mecanismo hoy llegan a 2,5 millones de madres cabeza de familia en Familias en Acción, 1.500.000 adultos mayores, a los jóvenes en acción. El gobierno se compromete, porque eso es lo que a ellos corresponde, a que eso le llegaría anticipado a cada hogar. Le pongo un ejemplo. O sea, ¿le llega a la familia? Sí, a la familia. ¿Directamente? ¿Tiene que abrir una cuenta o algo? Pues si tiene una cuenta se le abonará, si no la tiene lo reclamará a través de uno de esos giros postales o en algún corresponsal bancario. Habrán unos mecanismos para que le lleguen, pero le pongo un ejemplo. El decil más pobre, el decil 1, si se aprobara la reforma como la presentó el gobierno, pagaría 28.000 pesos de IVA, ya calculados. Sí, sí. Nosotros estamos proponiendo sacar unos productos, ya no les llegaría a 28, pues llegaría a 20.000 de IVA. Y se le devolverían 51.300. Antes le queda un excedentico. Pero eso tiene que funcionar. Si eso no funciona, entonces se cayó la estantería. Y ahí sí entendería yo que el gobierno no tiene plan B. Eso tiene que funcionar. Y para probar que funciona, el gobierno ha dicho, lo voy a devolver anticipadamente. Vamos a ver. Suena bien. Suena bien. Suena bien, pero lo difícil es que se pueda cumplir, como suelen ocurrir con muchos. Pero es correcto. Pero yo creo que lo de Familias en Acción, ninguna madre se ha quejado de que no le llegue la plata. Bueno. O de los adultos mayores. Veamos precisamente a esta hora de la mañana cómo va la encuesta representante que hemos formulado con esta pregunta. ¿Cree usted que el Congreso aprobará el IVA, al 80% de la canasta familiar? Los resultados van en este momento 3.500 votos, sí, 55%, no, 45%. Y somos tendencia también en Twitter a esta hora, numeral golpe al Y bolsillo. si usted me deja votar a mí, yo voto que no. Usted vota que no. No lo vamos a aprobar como lo presentó el gobierno.
¿Lo promete? Lo prometo. Es que uno de los políticos... No. Oiga, pero es que usted me hace, y me hace así, no. Pero es que no es que... Créame. No, pues no cumplió el presidente, imagínese. No, pero es que para eso está el Congreso. Es que este es el contrapeso. Ajá, Nosotros no vamos a votar el IVA como lo presentó, tenga la absoluta seguridad. Hablemos de la evasión de impuestos, porque la gente en el imaginario colectivo, cuando uno sale a las calles a hablar con muchos de ellos, dicen, pero la corrupción, ya hablamos de eso, y la evasión de impuestos, ese es un dato de la Contraloría General, 40 billones de pesos. A eso asciende el monto de la evasión. Uno se pregunta, ¿por qué no apretar allí antes que sacar plata del bolsillo de los colombianos? Esa cifra es cierta. Aquí hay una evasión en renta de cerca de 25 billones de pesos y en IVA de cerca de 15 billones. Claro que hay que apretar. Y esta evasión es gente que tenía que pagar y no paga. Aquí hay muchos ricos, escondidos y camuflados. Y por ellos va la DIAN, por eso se va a reestructurar la DIAN. Y se habla de sanciones penales para la evasión, para que el que no pague y lo detecten tenga una sanción penal. Eso está por verse, lo vamos a estudiar. Parece absurdo, ¿no? Que van impuestos y no les pase nada y que hasta ahora estemos hablando de delitos. Sí les pasa, pero cuando la evasión es de más de 5.000 millones, ahí sí hay sanción penal. Pero antes de ahí no. O sea, como si el delito fuera delito porque fuera muy alta la evasión y no porque fuera muy bajita. De todas maneras, esa evasión se está persiguiendo. La factura electrónica es un concepto que ya está desarrollando la DIAN. Reformular realmente cuál es la labor de fiscalización de la DIAN, aprovechar la tecnología para hacer los cruces. Pero ya la DIAN aportó 10 billones de pesos dentro de las cifras. Aquí podríamos seguir hablando, representante, Claro. me tocas invitarlo al tinto. Yo invito al tinto. Hágale ahorita, pues, sí. hágale. Sin IVA, ahora que se puede Sí, todavía. sí, todavía. Muchísimas gracias por acompañarnos, por supuesto, por ayudarnos a entender este tema tan complejo, tan difícil. Y por supuesto, cuando esté la ponencia, vuelve Pues a echarla. por supuesto. A ver cómo fue que quedó el asunto. Vuelvo a ver si voté mal. Vuelve a ver si voté mal. Muchas gracias por acompañarnos a Bueno, esta hora de la mañana. muchas gracias a Es usted. precisamente uno de los clave en todo este proceso de la ley de financiamiento del gobierno nacional.